llegan unos videos en donde ya están pues prácticamente calcinados, ¿no? Lo primero que se nos vino a la mente fue, hijo de su madre, pues ya valimos, ¿no? O sea, es la maña. Cuando llegamos, vemos como este cordón con los carros atravesados y gente encapuchada, armas largas. El cómo entre los cuerpos, una pequeña, una menor, estaba caminando. Somos humanos. Bienvenidos a Somos Humanos, el programa que te invita a sumergirte en las historias más impactantes, emocionantes y auténticas de nuestra humanidad. En cada episodio, nos sentamos con personas excepcionales que comparten sus experiencias, sus luchas y sus triunfos, desde momentos de crisis hasta historias de superación. Exploramos lo que nos hace humanos. Somos Humanos es un viaje emocionante que te hará reír, llorar y reflexionar. Únete a nosotros en este emocionante viaje y descubre lo que nos une. Muy buenas noches. Voy a decir buenas noches porque el programa se publica los miércoles a las 8 de la noche. Todos los miércoles a las 8 de la noche, entonces voy a decir buenas noches. Ya que si lo escuchan en la tarde, en la mañana, ya sabrán por qué dijimos buenas noches, ¿a poco no? Pues bienvenidos, muchas gracias. Esta nueva edición de Somos Humanos ya es nuestro cuarto episodio, mano. A la gente le está encantando, dice, me encanta todo lo que las historias que cuentan, de dónde sacas tanto personaje, nos comentan, ahí me escriben a mi Instagram, José-Coahuila, donde van a encontrar la liga para poder llegar directamente hasta Somos Humanos. Ustedes vayan ahí en Somos Humanos, y también lo vamos a subir en Gran Angular, las noticias, la información al momento y sin manipular. Es que yo soy nuevo ahí en esa empresa, entonces todavía no me las sé. El día de hoy tenemos un invitado increíble, muchas gracias, estoy muy emocionado de que hayamos podido concretar la cita, y que además durante todos estos episodios he notado, o afortunadamente quienes me han acompañado, además de ser excelentes profesionales, excelentes profesionistas, son mis amigos. Y me da mucho gusto recibirte, mi querido amigo Giancarlo Serrano. Un fuerte aplauso. Que además trajo porra. Trajo porra, mi querido Gianca. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo. Les voy a hablar un poquito de mi querido Giancarlo Serrano, que además tenemos muchas aventuras juntos también. Muchas anécdotas juntos. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado del Instituto Universitario del Estado de México, IUEM. Inició su carrera como profesional, como practicante en TV Azteca Estado de México. Así es. ¿Ahí qué hacías, amigo? Ok, pues afortunadamente cuando yo inicié la carrera de comunicación, se da esta oportunidad de ingresar a lo que es TV Azteca. Comienzo a hacer las prácticas y pues iniciar desde lo de abajo, ¿no? Jalar cables, cargar el tripié, llevar la bitácora. Exacto, que si las copias, la escaleta, ¿no? En ese momento llévale al reportero la escaleta, todas esas situaciones. Así es como empezamos con practicantes. Sí, ¿verdad? Sí. Empiezas a aprender de todo. Claro. Creo que además básicamente también eso, como que conforme vas entrando a los medios de comunicación, vas aprendiendo vas repitiendo lo que aprendiste en la escuela. Exacto. Pero conforme va avanzando, el tema sí se va superando muchísimo, y ya lo que aprendimos en la facultad pues ya se vuelve de cierta forma obsoleto, ¿no? Con toda la experiencia y el bagaje que ya poco a poco va uno agarrando. Después formó parte del equipo de Televisa Estado de México, Mi Casa, Televisa Estado de México, los quiero mucho. Estamos muy tristes, pero bueno. Televisa Estado de México en el 2015. En el 2015 regresaste a Azteca, pero estuviste en Televisa Estado de México. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Qué estuviste haciendo? Pues estuve 4 años. Estuve en el área de foros. Había un compañero en ese momento, el famoso Madas, ¿no? Uy, mi querido Madas, le mandamos un saludo a mi queridísimo Madas. Que pues estaba en el tema de jefe de piso. Entonces llegó un momento donde estuve apoyándolo para los espacios. Se accidenta un compañero, Jorge Mercado. Jorge Mercado, Yoyi-san, Yoyo. Así es, el Yoyo.
se accidenta y se abre el espacio y me dan la vacante de reportero gráfico. Entonces así es como inicio la aventura. Yo era también videógrafo ahí, era así camarógrafo. Así Ok. es. Sí. Entonces se da ese espacio y me dan la oportunidad. Así es como yo inicio en campo, porque anteriormente estaba solamente dentro de oficina. ¿Y estabas en noticias o...? Estaba en noticias, siempre he estado Es en que noticias. ser camarógrafo de noticias, Claro. mano, no, hombre, yo creo que se la rifa más un camarógrafo que el reportero. Por muchísimo. O sea, ya platicaremos más Claro. adelante, pero sí, por muchísimo, el camarógrafo de noticias es, mira, mis respetos. Y lo digo porque también yo fui camarógrafo de Claro. noticias, ¿no? En el 2021, después regresaste en 2015 a TV Azteca, igual como camarógrafo. Así es, regresé Era como Azteca, camarógrafo. Estado de México. Azteca, Estado Ahí de con México. toda la bandita, cuando Azteca, pues era TV Azteca. Así es. Porque ahora ya es una cosita de nada, ¿no? Sí, También claro, le yes. está pasando lo que a Televisa. Televisa, exacto. Sí, esperemos que sobrevivan, la verdad. Saludo, yo quiero mucho a la gente que trabaja ahí, mi querida Aleli Rodríguez, Aleli, Víctor Víctor Gómez, ¿quién más está por ahí? Andrés González, Andrés Nico. González, Andrés González, el Nico, mi querido Bernardo Jasso. No, Ya no Bernardo ya no está. Rayos, censuren eso. En 2021 comenzó su proyecto como reportero independiente, colaborando para diferentes medios de comunicación. En ese lapso... previo a esto fue que estuvimos juntos, ¿no? Así es, estuvimos trabajando. No lo veo aquí en tu reseña, amigo. Mi reseña. Me tienes muy olvidado. En 2021 comenzó su proyecto como reportero independiente, colaborando para diferentes medios de comunicación, y en ese mismo año arrancó como reportero corresponsal de Imagen Televisión. Así En es. 2021 también dio inicio con su proyecto a través de redes sociales con su página digital Conéctate. Vayan a seguir a Conéctate. ¿Cuáles son las redes de Conéctate, amigo? Es Conéctate Estado de México. Momentáneamente solo lo tenemos por Facebook. Estamos próximos a abrir también Instagram, TikTok, así como Conéctate. Conéctate. Conéctate, vayan a Conéctate y desde 2021 trabajando para Grupo Imagen. Así es. Imagen Televisión, uno de los medios de comunicación que sorprendió a todos cuando les dieron este canal y luego sorprendió a todos cuando empezó a rebasar a todos. Claro. A todos, a Televisa, a TV Azteca en la noche con A La Torre, o sea, un medio de comunicación que llegó con muy fuerte, Muy buen proyecto. que se ha escuchado en muchos lugares por las controversias y no controversias, lo que sucedió con Ciro Gómez Leiva, que es uno de los noticieros para donde mandabas información y ahora que lo tiene Nacho Lozano. Nacho ¿no? Lozano, exacto. Nacho Lozano. Pues platícame, amigo. Bienvenido, muchas gracias, gracias. mi querido Giancarlo Serrano. Pues qué gusto tenerte acá nuevamente. Y platícame quién es Giancarlo Serrano. Cuéntame un poquito de tu Claro que de tu sí, historia, pues antes que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio. ¿Quién es Giancarlo Serrano? Pues una persona que inició con un sueño, inició con proyecto, a consecuencia de que veía mis abuelos maternos, iniciaron con este tema como representantes artísticos, mis tíos. Entonces yo llegaba desde pequeño y llegábamos a su casa y veíamos allá a los artistas en las oficinas y demás. Ahora, Entonces, estabas acostumbrado a ver famosos. exacto. Ajá. Eso fue lo que me empezó a meter, ¿no? De repente era, ¿saben qué? Pues vamos a los bailes. Yo estaba pequeño, llevaba 5, 6, 7 años. Y mis abuelitos me llevaban a ese tipo de eventos y ahí me veías chiquito y todo, pero corriendo, ¿no? Siempre me llamó la atención ese medio. Cuando La farándula. Exacto. ¿Y tú qué querías? ¿Querías ser actor, cantante o pensabas que ibas a terminar como corresponsal? ¿Qué crees? Noticias. Que jamás pensé que iba a terminar en el medio. Sí me gustaba, me llamaba la atención, pero lo que yo quería era biología marina, biólogo marino. Mi segunda opción era ingeniero agropecuario, ¿no? Que te gustan mucho los animales, ¿no? O sea, tienes exacto. ese gusto particular por especies, que no voy a decir qué especies para que no, ninguna en peligro de extinción, ¿verdad? Exacto. El sí. león que estaba ahí en Coyoacán, que no era Era mío. ¿Era tuyo? Era mío. Me lo imaginé. Yo dije, ese Giancarlo se le escapó por la ventana el león.
Sí, pues te digo, nos llamó la atención como estas carreras. Por una cosa u otra, no pude tal vez ejercerlas. Llegó un momento en donde me comencé a empecé a buscar una carrera relacionada al medio. Cuando empecé a buscar, resulta de que está Ciencias de la Comunicación. Quise hacer examen. Y todo lo que sabemos de ciencias de la comunicación, radio o televisión, ¿no? Por eso Exacto. quieres estudiar. Lo básico, Ajá, lo básico. ajá. Entonces comienzo a meterme, mis papás me dicen, vamos a meterte a una escuela mejor privada. ¿Para qué? Para que sea mucho más fácil, ya no pierdas tiempo y demás. ¿Por qué? Porque pues ahí entra el relajo y demás, había perdido yo 2 años, ¿no? De escuela. 2 años de escuela, entonces lo que ya quería era terminar, iniciar una carrera, hacer algo, exacto. Y mira, ¿dónde terminó? Haciendo, pues sí, trabajando en los medios, en la farándula, porque seguro también hay coberturas de Nota Rosa que has hecho. Claro. Fíjate que quería hablar sobre la Nota Roja, pero creo que podríamos hablar sobre cómo se desarrollan también las corresponsalías. Porque ser un periodista del Estado de México, de Toluca, para un medio es una cosa, y ser corresponsal es otra cosa completamente diferente. Porque cuando trabajas en Televisa Estado de México, tienes reportero, tienes camarógrafo, tienes incluso un asistente, en este caso el Madas, que era quien nos acompañaba a veces. Claro. Pero como corresponsal te rascas con tus propias uñas. Es el freelanceo en su máxima expresión. Exacto, es eso. Más que nada es llevar de la mano la información, tener lo que decíamos hace un rato, tener como el tacto y los contactos, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como corresponsal, como reportero corresponsal, ya no cubres solamente la zona centro del lugar donde estás o el estado del municipio, ¿no? Te abarcas o englobas otras zonas, zona sur, zona norte, zona oriente tal vez de ese estado. Entonces hay incluso estados aledaños. Estados aledaños, exacto. Entonces sí se necesita como bastante perseverancia, insistencia con ese tipo de contactos porque como corresponsal no se te puede pasar alguna nota fuerte. Se te llega a pasar y hay consecuencias, ¿no? O sea, lo podrás ver en algunos otros canales nacionales, pero si tú no lo traes, te va restando puntos, ¿no? Yo creo que como reportero. Sí. Además, el ego del reportero es justamente el llevar la nota. O sea, quiere ser el que lleva la nota, ¿no? O tener la suerte de reportero y capturar algo que nadie más pudo capturar, o traer la investigación importante, o encontrarte en el lugar, en el momento y lugar precisos para que suceda algo. Pero eso es lo que busca el reportero, llevar la nota, la intención de estar buscando lo que a la gente le va a importar, pero que mañana ya peló. Claro. O sea, ya fue, ya no eres el de la nota de 8, ¿no? Yo creo que es eso, el buscar historias nuevas, el generar información única. Yo creo que eso buscamos como reporteros corresponsales. Sí, muchas veces, hace un rato lo platicábamos, la inmediatez, ¿no? El tema de las tecnologías, ese es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque puede suceder algo en la zona sur, mientras tú te estás trasladando, ya hay infinidad de videos, ¿no? Infinidad. Y la bronca, ¿sabes cuál es? Ahí hasta juega en nuestra contra. Porque, digamos, una cobertura en Temascalcingo. ¿Cómo se llamaba esta comunidad donde mataron suscribieron al payaso? Texcapilla. Texcapilla. Así Texcapilla, 8 de diciembre del 2020, ¿no? Fue no es cierto, de 2023. 23. 8 de diciembre de 2023. 24, mano. 2025. No, 23. 8 de diciembre de 2023. Te llegan, te avisan, ¿sabes qué? Hay un tiro, hay que moverse al sur. Muévete, no sé lo que vayas a hacer. Pero el recorrido de aquí, de Toluca, al sur del Estado de México, te lleva por un camino en el que al menos durante 2 horas, no vas a tener señal de teléfono.
y al lugar al que vas probablemente tampoco encuentres señal de teléfono. Y entonces, mientras tú te vas moviendo al lugar de los hechos, ya llegaron imágenes que tú no pudiste ver porque o vas manejando o no hay señal. O sea, la tecnología te juega completamente en contra muchas veces, ¿no? Claro. Por ejemplo, esa cobertura fue algo que me marcó bastante. ¿Por qué? ¿Te moviste? Me tocó moverme. A ver, cuéntamela desde el principio. Ok. Porque esa del payaso, para poner en contexto a la gente. El 8 de diciembre de 2023, vecinos de la comunidad de Texcapilla quieren poner un alto a la violencia, al crimen organizado, que ya los tenía del cuello. En una reunión en donde iban a negociar, pues se agarran a trancazos, balazos y se desviven a uno de los jefes principales. Exacto. Se hace una bronca. Secuestran gente, se llevan a vecinos y se hace un relajo. ¿Qué pasó ese día? 8 de diciembre. ¿Cómo te enteras? ¿Cómo llegas? Porque además las imágenes que llegaron a Toluca o nos llegaron a nosotros, en ese momento yo estaba en Televisa como coordinador y productor. Entonces, las imágenes que nos llegaron a nosotros eran unas imágenes súper fuertes. Había cuates, o sea, había imágenes en donde se veía cómo les habían dado un balazo o los habían perforado de alguna forma y los quemaron y entonces la tripa se les salió, sí, claro, por el lugar pues, como si se hubieran cocinado la tripa. Cuéntame, claro, cuéntame esa película, sí estuvo muy cañón. Ok, el 8 de diciembre cuando yo me entero, estoy en la zona de Tenancingo, estaba haciendo una nota de color, como nosotros lo llamamos, una nota de piñatas, piñatas de rebozo. Estábamos trabajando la nota junto con otros compañeros y en ese momento me llegan unos videos en donde ya están pues prácticamente calcinados, ¿no? Estos delincuentes. Ajá. Los vamos a pasar ahí, ahorita los metemos en postproducción, pero quiero hacer un disclaimer. Estas imágenes son bastante fuertes, les vamos a poner la censura que se les pueda poner, pero nosotros mostramos la realidad, porque la realidad así es, no podemos esconder la realidad. Entonces, se las vamos a poner aquí, pero por favor tomen muchas precauciones si hay niños o niñas. Yo creo que este disclaimer también lo voy a estar haciendo en los diferentes programas, porque hay cada cosa, mano, hay cada cosa que... Sí, claro. Cada historia que nos platicamos y que vivimos, no, dale, síguele. Me llegan los videos, comenzamos a cuadrar información. ¿Cuál te llegó primero? ¿El del taca o el de los coches quemados? Porque esos hasta estaban en HD, pa. Sí, claro. Esos estaban en HD, estaban clarísimos. Claro, el primer video que me llega es en donde están disparando y comienza la gente a correr, ¿no? El de la Casa Verde, a detener, ¿no? Que graban ahí desde la Casa Verde. Que fue Verde. el primer video que empezó a circular. Ya tiraron a uno ahí. Ay, no sé. Ay. Después de ese video viene un segundo video y lo impresionante, bueno, a mí se me hacía impresionante el cómo entre los cuerpos una pequeña, una menor, estaba caminando, no sé si recuerdas. ¿Y qué se dice? acercó a ver, este es el payaso. Vamos a poner todos esos datos, no sé si tengas todavía los videos, yo creo que yo los tengo, voy a, si no los rescatamos. Entonces, es impresionante.
Ese día no me pude trasladar porque estaba en otro punto, pero al otro día a primera hora me muevo. Porque además, ¿a qué hora se salió la información? ¿Como a las 2? Alrededor de las 2 de la tarde. Como a las 2 de la tarde, ¿no? Empezaron a saltar esos videos. ¿Y cuánto te haces de aquí a Texcapilla? De aquí a Texcapilla me hago aproximadamente 1 hora 40 minutos. 2 horas, cerramos en 2 horas. 2 horas y hay que estar pasando los filtros. Exacto. Filtros de la maña, filtros de la policía. Y en lo que llegas, y estarás llegando allá, sales 3, 4, 5 de la tarde. El regreso en una situación de tensión estaría complicado en esa zona, ¿no? Complicado, exacto. Pues resulta de que llego al otro día, el día 9, nosotros nos trasladamos, no sabemos, no ubicamos el lugar. Vamos ese día... Pero Texcapilla no es tan grande, es un pueblito de 3 cuadras, exacto. Mano. Es muy chiquito. Pero de hecho la población tampoco es como mayor. Pero eso sí te puedo decir que tú que has ido de ese lado, la gente de la zona sur sí tiende como a estarse vigilando entre ellos mismos, quién entra, quién sale y demás, ¿no? Sí. Entonces, persona que no conozcan, persona es a la que... Sobre todo en una comunidad tan pequeña. Exacto. Porque Texcapilla tendrá, te digo, son... Pues desde que llegas, que es la subida, o sea, subes y es como una desviación de la carretera. Exacto. Que nada más hace como el vuelo y vuelve a salir a la carretera por atrás, ¿no? Sale por otro lado. ¿Sí? Hay dos puntos. Uno entra sobre la desviación, la cuchillita, y el otro, no recuerdo cómo se llama la zona, pero te sigue derecho, como si subieras hacia la zona que es del cerrito, o sea, el camino es muy empinado, ¿no? De hecho, a eso iba, que cuando yo fui, literal, no sabía por dónde entrar, no sabía por dónde llegar. Se me ocurre llevarme pues el Chevy que siempre he estado trayendo y me lleva el de batalla, ¿no? Eso es algo que también, cómo tienen los reporteros de andar trayendo coches que son de batalla. El Juanito, que no sé si todavía traiga el Tsuru. Todavía el Tsuru lo trae. Es de 8 columnas, que también es de batallísima. Ya sin placas, ese coche ya no sé cómo funciona, es milagro de que funcione. Pero qué maña tenemos los reporteros de tener ese coche de guerra. Sí. Porque lo he visto en varios compañeros. Cobertura. Ajá. Sí, como tú dices, yo creo que es tanto no tanto el cariño, como tú dices, el que sabemos que no nos va a dejar, que lo seguimos trayendo, ¿no? Entonces... Que como corresponsal de pronto también en tu coche se convierte en tu oficina, mano. Claro. Porque ahí vas a cargar tu teléfono, cargas tu computadora, te sientas para mandar, estás ahí en guardias, es tu casa, ¿no? También estás ahí durante las guardias eternas, que son guardias cansadísimas, súper aburridas, nada más para 5 minutos de imagen y tan, vámonos. Exacto, como dices, pasa a ser tu segunda casa. A mí me ha pasado bastante el tema de las guardias, más cuando son en el altiplano, en ¿no? el altiplano, ¿no? ¿Qué guardias tan los traslados? pesadas? Yo no sé si yo creo que sí, o sea, voy a hablar desde la ignorancia, pero no sé si los penales están hechos en un lugar, o sea, deben de estar en un lugar en donde no haya absolutamente una perra sombra. O sea, yo conozco dos de máxima seguridad, el del altiplano y el que está en Michapa. Y los dos están así, las guardias ahí en esos dos lugares son horribles. Calor, sol, tierra, están horribles las guardias ahí. Inclusive le batallas para comer, ¿no? No hay nada para comer. Antes había unos taquitos enfrente, ¿te acuerdas? Sí. Y era bien padre porque estaban los taquitos, ibas a comer, te echabas de ahí. Y como ya le consumías al don, pues ya estabas ahí un rato sentado enfrentito de la salida del penal. Era el lugar perfecto, o sea, estaba muy bien. Ya después los quitaron y pues ya no hay forma. Sí, pero, o sea, sí siguen siendo, decíamos, son tu segundo hogar. O sea, a mí me ha tocado, yo estuve dando clases en una universidad, el tema de la corresponsalía. Entonces llegaba un momento en donde, pues este tema se complicaba. Salía de la guardia, me tenía que trasladar a la universidad, salía de la universidad y regresar a la guardia, ¿no? Entonces, hay veces que sí son hasta 2-3 días, ¿no? Esperando, porque no tenemos la certeza o es el momento, ¿no? O sea, tú tienes que estar como corresponsal. A mí me tocó una guardia de 72 horas en el aeropuerto de Toluca, güey.
esperando el cuerpo de Juan Gabriel. ¿Te acuerdas de esa? Sí, sí, claro. Que nos dijeron que iba a llegar Juan Gabriel, que ahí viene Juan Gabriel. Llegó una carroza fúnebre. La primer noche estuvo divertida, porque estás con la banda, ¿no? Estás con los compañeros. Realmente creo que el compañerismo que se genera en el periodismo es muy particular, no lo hay en otro lado. Me imagino que debe ser similar para los paramédicos, para los policías, y creo yo que el estar en una situación de riesgo con alguien más te genera un lazo más fuerte, creo yo. Porque no he visto ese tipo de relación o esa amistad y esa confianza en otros gremios, ¿no? Claro, creo que en eso tienes razón. Muchas veces, a pesar de que somos reporteros de diferentes medios, el estar juntos se genera un ambiente bueno de trabajo, ¿no? Eso es un mito de que los de TV Azteca y los de Televisa se pelean, ¿no? Claro. No, hombre, si ustedes supieran las aventuras que nos aventamos y luego los de Televisa trepados en el coche de TV Azteca, o los de Azteca trepados en el coche de Televisa, o sea, pues es que al final es compañerismo. Es compañerismo. Exacto. Estás ahí, son las únicas personas que te van a apoyar si algo sucede y repito, hemos estado y compartiendo situaciones de verdadero peligro. Claro. O sea, eso crea, como los Marines, ¿no? No quiero verme muy exagerado, pero cierta hermandad. Sí, exacto. La verdad es que este medio es un mar de historias, ¿no? Es un mar de historias en donde te encuentras desde la historia más bonita hasta la historia que te deja marcado, ¿no? Te deja marcado por mucho tiempo. ¿Y sabes qué me parece increíble? Que donde quiera que te pares a platicar con cualquier persona, siempre terminas, no sé si sea increíble o incómodo para los demás, pero siempre terminas, sí, yo ya había venido aquí y yo ya conocía de esto, y tienes un bagaje cultural mucho más amplio, pero no porque leas mucho, tal vez sí, pero es por lo que ves, por lo que vives, por lo que estás compartiendo constantemente, ¿no? Sí, yo creo que es ese tema. Muchas veces sí necesitas informarte, ¿no? Como reportero necesitas saber qué se está generando, porque, o sea, es informarte día a día. ¿Cómo se lleva una corresponsalía? ¿En qué aspecto? Cuando tú trabajas en un medio local, hay un jefe de información que te genera una agenda. Como corresponsal, no hay alguien que te genere una agenda. Normalmente la generas tú. Y no se te paga por quincena, se te paga por destajo. Igual y no vamos a decir cuánto se paga, pero es más o menos, voy a dar un promedio de lo que se paga en algunos medios, ¿no? Pero platícame, ¿cómo está ese tema? Ok, pues este tema de la corresponsalía, nosotros tenemos que buscar los temas. Tenemos que generar información, porque como tú dices, en un medio local tienes un jefe de información que te va marcando agenda. Tú le das los temas y te los va palomeando, te va diciendo este sí, este no, vamos a checar este tema. En la corresponsalía es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque a final de cuentas debe ser un tema de información o de interés nacional. No es el que, ¿sabes qué? La panadería de la esquina sacó la rosca de Reyes. La rosca de Reyes. De queso, Exacto. de rellena de queso, ¿no? O sea, sí, los colorcitos moleros que vas a encontrar en medios locales como... No voy a decir medios locales, porque no quiero sonar despectivo, pero vas a encontrar en tu televisión local, ¿no? Claro. Para empezar, la forma de trabajo y la forma en la que debes de pensar las cosas es a partir de ahí. No lo que les interesa aquí probablemente, lo que interesa a nivel nacional. Es la forma en la que tienes que buscar la información, ¿no? Exacto, entonces eso es lo que se tiene que hacer, buscar el tema y aterrizarla de una forma con un interés nacional, ¿no? Supongamos el árbol de Navidad no lo podemos estar generando año con año, la notita. Tienes que buscar que si el árbol de Navidad no salió por el tema de la plaga o la producción fue más reducida, que si el árbol se quemó porque no llovió, son como todos esos temitas en donde tienes que darle ya un contexto como nacional. Entonces sí es un poco más complicado ese tema,
pero al final de cuentas sí se genera la información, y sí es lo que yo te decía, necesitas estar pendiente de qué se está generando en los diferentes municipios del estado que tú estás cubriendo. Sí. Sí, es de esa forma. La ventaja creo que de ser corresponsal es que creo que el pago es mejor comparado con el trabajo de los medios locales. ¿A qué voy? Si bien tú tienes que hacer tu propia agenda, si te pones las pilas, te puedes meter una buena lana al mes, ¿no? Porque te pagan por nota, por cobertura. Y ahorita platicamos de eso. Pero si es de los medios, es de la profesión, creo que de lo mejor pagado. Claro que tiene sus contras, que son pues lo del seguro, que no generas antigüedad, nada, todo el freelanceo. Te digo que el freelanceo en su máxima expresión. Pero a ver, platícamelo, ¿cómo es que trabajan ustedes? Igual no vamos a hablar de números, Ajá. pero sí vamos a dar un promedio, porque al final pues, tú y yo trabajamos en medios de comunicación como Claro. corresponsales, ¿no? Entonces sabemos más o menos por dónde va. Hay unos que pagan mucho, medios internacionales que te pagan en dólares, pero creo que el promedio está en eso que tienen por ahí los medios en los que hemos estado trabajando. Claro, sí, pues de este lado, al final de cuentas, el generar tus notas, como tú lo comentabas, si en un día o si en una semana generas, le echas ganas y estás mandando bastante información, de ese lado se recompensa. ¿Por qué? A nosotros nos pagan cada mes como corresponsales. Es algo que de repente en algún momento me causó como controversia, porque imagínate sobrevivir Sobre con todo tu cuando, pago, ¿no? sobre todo Un cuando mes. empiezas. Exacto. Sobre todo cuando empiezas, tienes que aguantarte un mes para recibir tu primer salario. Y luego ya debes lo de ese mes, ¿no? O sea, porque cuando uno entra a ese medio, así es, no hay de que, como cuando pagas la renta, ¿no? Deje ahí un abono, ¿no? Es así. Tienes que aguantarte todo el mes y luego justamente estirar el presupuesto durante un mes. Exacto, es estirar, es ver, es administrarte, ¿no? Muchas veces llegan a presentarse pues algunos gastos que no tienes como contemplados, entonces tienes que ir apretando un poquito. Porque además la corresponsabilidad también genera sus propios gastos. Exacto. Porque no te pagan gasolina, no te pagan casetas, en algunas sí, otras no. Pues las comidas, todo el tiempo estás comiendo en la calle, o sea, no hay un viático que te ayude a no gastar tanto, y no es como cuando vas a una oficina, comes en la oficina y ya, no, Claro. estás aquí y luego terminas allá y luego estás allá arriba y luego estás acá abajo, o sea, te mueves en todos lados, ¿no? Exacto, como tú dices, mira, al final de cuentas hay corresponsabilidades en donde de plano si no te pagan esos viáticos. De este lado yo puedo decir que sí me pagan los gastos, no tengo como mayor problema. Entonces en ese aspecto, pues la verdad estoy trabajando súper bien. Procuro, como tú comentabas, de generar pues ahí algunas notas adicionales, ¿no? Yo como corresponsal, o al menos yo en mi persona, ya tengo un margen de cuántas notas debo generar al mes, ¿no? Para poder sobresalir. ¿Por qué? Porque si voy bajo o debajo de esas notas, tal vez se me puede complicar. Y de pronto habrá semanas en las que generas lo de todo el mes, por ejemplo. Claro, ¿no? o sea, llega un momento... Un seguimiento, por ejemplo. Exacto, un seguimiento. Llega un momento en donde... Texcapilla, por ejemplo. Texcapilla, Platícame. Texcapilla. Porque fue un seguimiento, fue de una semana. Una semana de cobertura, si es que no me... ¿Qué fue la gobernadora? ¿Qué regresó la gobernadora? A ver, platícame. Llegas a Texcapilla al día siguiente, 9 de diciembre. Llego a Texcapilla, nos dirigimos al punto. Resulta de que en ese momento era un pueblo fantasma. Llegamos en el auto. A lo lejos fue como miedo, fue adrenalina. Vamos entrando al que es como al poblado. Ajá. Y de repente vemos atravesados carros, ¿no? Carros con vidrios polarizados, gente encapuchada. O sea, ni siquiera
alcanzábamos a ver alguna persona que estuviera vestida de policía o ministerial, ¿no? O sea, todos así encapuchados. O sea, no había presencia no militar había, en ese momento no había presencia, ¿no? Ya habían pasado casi 24 horas. Exacto. No había presencia, al menos lo que nosotros pudimos visualizar. Cuando llegamos, vemos como este cordón con los carros atravesados y gente encapuchada, armas largas. Entonces, lo primero que se nos vino a la mente fue, hijo de su madre, pues ya valimos, ¿no? O sea, es la maña. Llegamos, nos acercamos, ni cómo poderte regresar, porque a final de cuentas pueden pensar otra situación. Ajá, que estás huyendo, ¿no? Exacto. Ya lo único que puedes hacer es identificarte. Y yo le decía a Tania, no me acuerdo si a Tania, alguno de nuestros invitados, le decía yo que los periodistas estamos entre Dios y el diablo, mano. Claro. Porque en manifestaciones, por ejemplo, tanto los policías te meten tu chinga, sí, claro, como los que se están manifestando. O sea, nadie te cuida. Lo mismo sucede acá, ¿no? Exacto. O sea, al final de cuentas, lo único que te queda es llegar, identificarte y hacerlo todo en buena lid y pensar que no te va a pasar nada. Exacto. Sí, queda encomendarte a esa parte, ¿no? Entonces, llegamos, resulta que cuando nos acercamos cada vez más, eran elementos de la fiscalía. Pidieron... Ministeriales con tenis. Exacto. Pidieron que nos identificáramos, nos dejaron trabajar, le dimos cobertura el segundo día, el tercer día, cuarto, quinto, nos aventamos la semana ya en Texcapilla, nos aventamos una segunda semana, o sea, fuimos nosotros el único medio que le dio cobertura durante más de 15 días. Que le dio seguimiento. Le dio seguimiento, exacto. ¿Y qué le rascaban, mano? Porque, pues, Texcapilla es muy chiquito, ¿no? Claro. ¿Qué? Yo fui como a los 8 días, porque pues yo estaba en la producción y ya ves que en Televisa te toca la guardia. Claro. Entonces yo les dije, ¿saben qué? Pues esto acaba de pasar. A mí me encantan esas coberturas, pues déjenme, nadie más. Ah, no, creo que sí, pero obviamente había ido Jimena García a hacer las notitas. Sabes que a mí me gusta el argüende, mano. Y ya me fui de igual a ya con más seguridad, ya había presencia de militares y la gente tampoco quería hablar. O sea, a mí me costó mucho trabajo conseguir entrevistas. Todas las entrevistas que traigo en mi nota son ¿cómo se dice? Anónimas, man. Anónimas. Claro, de este lado también empezamos a trabajar de forma anónima. Sí, por eso te digo, ¿qué hacían? O sea, ya fue la gobernadora, ya llevó apoyos la gobernadora, ya se regresó la gobernadora, mandaron ejército, ya se perdió la familia, ya encontraron a unos. O sea, que si el día, cómo era el otro día, que si la gente salía. Las escuelas, las dos escuelas que había. Exacto. Que si seguían teniendo miedo. Tenías que rascarle, porque imagínate, darle seguimiento por más de 15 días. Pero esas coberturas no nada más fueron como... Normalmente en las corresponsalías te pagan el texto, que es la imagen nada más, sin inserto, sin byte, sin entrevista. El texto inserto, que es la imagen, y el full track. Exacto. Todas esas tienen un precio diferente, ¿no? Van entre los 500 a los 800, 850, la imagen. Y las notas, los full tracks, van de los 1,000 pesos, 1,200, hasta los 2,500 en algunos lugares. Entonces, pero estas coberturas son coberturas especiales. Claro. Porque estás todo el día. Entonces, yo como corresponsal también se te pagan diferente, ¿no? Claro. Mejor. Sí, ese tipo de coberturas representa, de repente como corresponsales, como freelance, representa riesgo, ¿no? Porque a final de cuentas estás metido en un lugar donde no sabes qué puede pasar, en un lugar tal vez seguro o inseguro, entonces corres muchos riesgos, ¿no? Yo creo que la corresponsalía, no nada más en este medio, sino en los diferentes medios, yo creo que se enfocan en eso, ¿no? A pagarte o darte un tabulador diferente por el tipo de contenido que les estás manejando. Por la cobertura. Por la cobertura que les estás haciendo. Sí. Entonces sí tienes razón en ese tema, ¿no? Se pagan totalmente. El arriesgar ahí el pellejo vale también la pena, ¿no? Son trabajos más peligrosos. Sobre todo cuando son estas coberturas al sur. Y entonces estuvieron ahí 2 semanas, le rascaron, le exprimieron Texcapilla.
Exacto, estuvimos generando información tanto que la gente llegó a tenernos como aprecio, ¿no? Llegábamos y era, ustedes son los del carrito azul, los reporteros del carrito azul, porque allá llegas a Texcapilla y no es el Chevy. Al otro día me llevó otro carro y fue el carrito azul. Entonces ya la gente nos ubicaba, era de, pasen a comer, ¿cómo están? No se vayan tan noche. Es que la gente del sur, qué linda Exacto. es. Eso ya lo habíamos platicado, pero la gente del sur del Estado de México, qué linda es. Es una buena gente, muy, muy, muy buena gente. Claro, la verdad es que nos acogieron bastante bien. No hubo como mayor tema. Nos sentimos agradecidos con ese tipo de gente y hasta la fecha, ¿no? O sea, de repente se le sigue dando seguimiento a ese tema porque hay, pues sigue el tema de los familiares desaparecidos, ¿no? No han encontrado, No tiene más de un año y no han encontrado mucho. No los han encontrado, entonces se sigue generando información, seguimos moviéndonos hacia ese punto y la gente nos sigue acogiendo. La verdad es que no tenemos como algún reclamo hacia ellos, ¿no? Esa es la ventaja, te digo. Tanto así que nos decían, ¿saben qué? Muchachos, ya les vamos a dar un terrenito por aquí, ¿no? Ya son de la casa, ¿no? Eso es algo también diferente que te permite la corresponsalía y que no te deja en un medio local. Porque al medio local vas a cumplir con tu agenda y tienes que regresar al canal o al periódico a dejar las notas, a ingestar, a redactar. Como corresponsales no tienes tanta prisa. Sí pudieras tenerla, pero te permite hacer unas relaciones diferentes con la gente. Yo lo noté mucho en Televisa, ¿no? Por ejemplo, que tú sabes que estaba yo acostumbrado en la corresponsalía a tomarme mi tiempo. A mí me gusta tomarme mi tiempo para trabajar, pero siempre entregaba, o sea, se entregaban buenas cosas, pero me tomaba mi tiempo, porque en realidad no había tanta prisa como cuando trabajas para un medio local. Claro. Entonces creo que esa es una de las ventajas también de la corresponsalía, que no tienen comparación con la forma en la que trabajan los medios locales, los que cobran por quincena, por ejemplo. Claro, yo creo que en un principio platicábamos eso, ¿no? El tema de los medios de comunicación, el tema de las redes sociales, también implica esa parte, ¿no? Dependiendo del tipo de nota, es como tienes que trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que pasó en Texcapilla, el 8 de diciembre, ¿no? Era una información que se tenía que estar generando. Posteriormente ya tenías como ese tiempo, ese lapso de tomarte el tiempo y trabajar un poquito la nota. La historia. Pero en ese momento el hecho no puede esperar. ¿Por qué? Porque se te va. Hay varios tipos de información. Exacto. El breaking news, que es la información de última hora y lo que debe de salir, y las historias. Y muchas veces la historia le da la vuelta al breaking news. Exacto. O sea, el encontrar cómo esto generó un impacto en esto de acá. Entonces, claro. Eso también es algo que me gusta de las corresponsalías, que te permite buscar estas historias, el escuchar a la gente, el poder narrar, el poder darles voz, y de pronto estás caminando y traes una idea y voy a hacer mi nota de esto, pero de pronto alguien ya te contó otra cosa y dices, me voy a ir por acá. Claro. Y eso es lo que te deja el tener tiempo para trabajar y que no tengas tanta prisa. Exacto. Yo creo que lo principal de una historia es reflejarle ese tema. Reflejarle a la persona o al televidente lo que se está aconteciendo, lo que está viviendo la gente en ese momento. Y tú decías hace un rato, ¿no? Y algo muy cierto, el tema de un reportero gráfico al reportero escrito, creo que sí cae la responsabilidad más en el reportero gráfico. ¿Por qué? Porque necesita transmitir, necesita hacer que la gente tenga esas emociones, ¿no? Es que como reportero, vamos a hablar del equipo de cobertura de televisión o de periódico, que va un reportero, reportera, fotógrafo, fotógrafa, igual en televisión, reportero, reportera, videógrafo o videógrafa, ¿no? Claro. Pero yo he visto muchas veces que el reportero se queda en el coche, mano. O sea, he visto a muchos reporteros y reporteras que se quedan en el coche, güey. Y que están ahí, o sea, sí me estás describiendo lo que estás viendo, pero quien se está rompiendo la madre, quien se está yendo a pelear con la gente,
es el camarógrafo, es el fotógrafo, es el gráfico, güey. Es el reportero gráfico. Creo que muchas veces está menospreciada la labor del reportero gráfico. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo trabajé como reportero gráfico, como camarógrafo, muchas veces se le da la prioridad al reportero. Tanto en las invitaciones de prensa, en los espacios de prensa, los ayuntamientos o las autoridades le dan la preferencia y la comodidad al reportero, y el gráfico es un chalán, güey. Sí, claro. Estás parado todo el día en el perro sol. Son los que se llevan la friega de verdad del reportero gráfico, güey. Claro. Por supuesto que hay otros reporteros que mis respetos y que se la rifan, están haciendo calle y no se quedan en el coche y están atrás del reportero, atrás del camarógrafo. O sea, conozco algunos y quienes conozco que hacían eso o hacen eso, siempre fueron muy buenos reporteros. Eso es lo que hacía la diferencia. Te estoy hablando de Paco Paredes, te estoy hablando de Jorge Mercado, que eran esos reporteros que estaban ahí rifándosela con el camarógrafo, y además el equipo que se hace es completamente diferente. Claro, por ejemplo, yo te puedo decir que en este tema de la nota roja, dos de las personas que me enseñaron a ver cómo se maneja una cobertura de ese tipo y demás fue Paco Paredes y fue Jorge Mercado, ¿no? Tanto así que durante esas coberturas vivimos tantas historias, ¿no? Tantas historias de peligro y demás. Entonces, es eso que muchas veces el reportero gráfico está como no mal visto, pero sí tiene un estándar. Un escalafón abajo. Sí, es un escalafón abajo. Abajo, ¿no? Sí. Pero como tú dices, ya, actualmente con esta transición, un reportero necesita estar completo. Necesita saber reportear, necesita saber hacer imagen, necesita saber redactar, necesita saberse mover por sus medios. ¿Y qué es lo que piden actualmente muchos medios? El que tengas tu equipo. ¿No? Ay, sí, se pasa. Es otra que dices, güey, mándame una cámara, nada más. No necesito otra cosa. ¿Por qué? Y además uno le pone en su madre a sus cosas, ¿no? Y uno cuida mucho su equipo. Yo creo que los fotógrafos y los camarógrafos son quienes le ponen más empeño a cuidar sus cosas. Porque es el medio, o sea, el equipo es muy delicado. Claro. Y hay que tener mucho cuidado. O sea, el hecho de que tú trabajes con tu equipo debería de hacer que te paguen más. Claro. Más de lo que pagan normalmente, porque estás trabajando con tu equipo. Como tú dices, inclusive la inversión es bastante grande, ¿no? Que al final de cuentas no puedes traer cualquier equipo. Por ejemplo, para televisión, pues necesitas tener un buen equipo para que te dé el HD, ¿no? La calidad que te está pidiendo, te está exigiendo actualmente las telecomunicaciones, ¿no? Que, a ver, un corresponsal debe de hacer todo. Claro. Debe de hacer foto, que va de la mano con el video, debe saber editar, justo debe saber redactar, debe de saber conseguir y cuidar sus fuentes y debe de saber hacer relaciones públicas. Claro. El corresponsal es un reportero, es el periodista completo, mano. O sea, de cualquier lado, de cualquier lado, porque no es que no puedas tener a alguien que te ayude. Claro. Pero entre menos burros, más solotes. Claro. ¿No? Digo. Sí, o sea, la verdad es que eso es, en eso tienes razón, porque yo te soy sincero, tú me conociste, yo era como muy cohibido, ¿no? En ese tema, no me desenvolvía como tan fácil, ¿no? Ajá. Y ahora te ves como pez en el agua, amigo. Yo hasta cuando estábamos en cabina que veía que salías en las tomas de Televisa, que decía yo, ahí está mi yanca, mira, rifado mi yanca. Sí, es eso, moverte, tener la capacidad actualmente para tener relaciones públicas, para cuidar tus fuentes, como tú dices, ¿no? A ver, amigo, las fuentes. Mucha gente siempre me pregunta, ¿y cómo le hacen para enterarse? ¿Cómo se enteran? Yo ya sé.
¿Cómo se enteran? Platícanos. Ok, ¿cómo nos enteramos? Decíamos, llegamos a una cobertura y tienes que empezar a relacionarte con la gente. Relacionarte con la gente de todo tipo, ¿no? Desde la señora que está en la esquina, que es la que puede traer el mejor video, la mejor información, hasta que es la que vio todo. Exacto. Que ella nada más vio todo y es la que está ahí paradita y nadie le hace caso. Todos están con los policías, con estos de acá, ¿no? Hay gente alrededor que vio todo. Exacto. El tema del servidor público. Entonces, todo eso, tú llegas, siempre he dicho, la manera en la que te diriges, la gente te va a responder, ¿no? Entonces, llegas, comienzas a hacer relaciones públicas, compartes tal vez el teléfono por cualquier otra situación que se llegue a ocurrir, y esa gente que tú te encuentras en la calle, que te encuentras en las coberturas, en los puntos de donde hay incidentes, es la misma gente que poco a poco te va a ir avisando, ¿no? De lo que se va generando más adelante. Vas haciendo tu misma cadena de corresponsales en esos lugares. Exacto. Entonces, algo muy chistoso que inclusive, y a mí me ha pasado, ¿no? Llegan personas y te dicen, ¿y quién te lo dijo? ¿Quién es tu fuente, no? Y algo de lo que nosotros, una fuente jamás se revela, ¿no? Jamás se revela, o sea, es tu fuente. La fuente se cuida. Y exacto, y deja comentarte que muchas de esas fuentes, si tú no les das constancia, ¿qué es lo que pasa? Suena mal, pero es como una novia. Hay que cuidarla, hay que procurarla, porque si le fallas 1 o 2 veces, ¿qué pasa? Te cierran las puertas. O sea, ya no cuentas con ella. Es que es algo súper raro, ¿no? O sea, sí me deja bien sorprendido lo celosa que es la fuente de cobertura de nota roja. Claro. Porque no ocupas, tal vez para otros temitas, sí, unas fuentecillas por ahí, pero no se ocupan, pero para lo que más se ocupan fuentes es para la cobertura de nota roja. Así es. Y las fuentes son súper celosas. Si de pronto te mandan y te avisan y no vas, y te vuelven a avisar, y por algo no vas, te la pelaste, ¿eh? Claro. Ya, olvídate de esa fuente y hay que ir a conseguirla otra vez. Y es que la fuente se trabaja. Sí. La fuente es de quien la trabaja, diría por ahí. Exacto. Y lo hemos visto, ¿no? O sea, muchos compañeros dejan de trabajar y les cuesta trabajo regresar, ¿no? Yo soy el claro ejemplo. Me está costando mucho trabajo empezar a encontrar mis fuentes. Pues ya algunos que conocía ya ni siquiera están trabajando. Hay que volver a hacer lazos, o sea. Claro. Y hay otra cosa que también es bien raro de la cobertura de nota roja. Que mira, ya vámonos por ahí. Ya hablamos de las corresponsalías. ¿Algo que quieras agregar de la corresponsalía, amigo? No. Yo creo que ustedes sacaron muchas dudas sobre cómo trabaja un corresponsal. Pero la cobertura de nota roja, si algo sé de Giancarlo Serrano es que ahorita trae la fuente. Eso yo lo sé, amiguito. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, amigo. Porque porque justo lo que venimos platicando, la fuente se trabaja. Pero otra cosa que he visto que también son bien pinches reporteros, son bien aferrados con soltar la información, güey. O sea, si no eres de ese grupo selecto, güey, si no eres de ese grupo de amigos, no te van a soltar absolutamente nada. Son bien celosos con la información. ¿Por qué? ¿Por qué son así de celosos con la información? Yo creo que llega un momento en donde, como tú dices, cuesta tanto trabajo el estarla trabajando, que compartes esa información, como tú dices, con un grupo muy selecto. Un grupo el que tú ves o tú crees que efectivamente comparte información, información tal vez relevante. Yo creo que también está el tema de ese grupo o de las personas que van y te acompañan a esas coberturas. ¿Qué es lo que pasa? Llega un momento en donde en ese grupo pueden estar 5 personas, pero de esas 5 personas solamente se mueven 3. La primera dices, perfecto, está bien. La segunda, no pasa nada, te lo paso. Pero hay compañeros en este medio que de plano no se mueven. Pero que además son compañeros que no se mueven, los invitaste, no se mueven y después te están pidiendo material. Exacto.
O sea, esas son las fuentes que los compañeros a los que ya no les compartes, ¿no? Claro. Pero, o sea, sí pasan. O sea, sí pasa. Sí hay esos casos. Entonces, en ese punto es donde comienzas a cerrar círculo, ¿no? Comienzas a cerrar el círculo y ya sabes con quién cuentas, con quién te mueves, con quién corres los riesgos, con quién vives las experiencias. Amiga, llévame, amigo, invítame a tus fiestas, Vámonos amigo. a las Vámonos a las coberturas. Tú sabes, ya vamos a estar haciendo, bueno, vayan a ver todo lo que estamos haciendo en Gran Angular y Giancarlo va a ser nuestra fuente, ya dice que va a ser nuestra fuente del Giancarlo. Sí, entonces suele pasar eso, por eso es que es muy celoso este tema, ¿no? Muy, muy celoso. Es demasiado celoso y te digo, tanto así que no compartes tan fácilmente la información, porque hay veces que esa información la trae una o dos personas. Entonces, el compartirla con más fuentes o con más compañeros se comienza a regar y el trabajo que tú estás haciendo se echa a perder. Se echa a perder porque al final a ti te costó trabajo, pero le llega otro de rebote. Otro que estaba haciendo estaba haciendo periodismo de oficina, mano. Claro. Y es cuando da coraje, ¿no? Dices, yo ya fui hasta Texcapilla. Ya fui, a mí ya me dio miedo el ver a estos encapuchados que no sabía qué eran, que no sabía de qué lado iban, si son de los buenos o de los malos. Y tú desde tu oficina, mano, me estás pidiendo que te mande un poquito de material. Dices, oye, pero por favor, o sea, por favor. La cobertura de Nota Roja, que era nuestro tema principal, pero mira, el tema de la corresponsalía, es que no muchos saben cómo funciona este tema de las corresponsalías. Así es que si te vas a animar para que veas todo lo que tienes que pasar. Pero cuéntame, a ver, hay situaciones que la misma cobertura nos pone en situaciones bastante peligrosas. ¿Te has encontrado en algunas de esas? Sí, pues hubo, yo creo que son dos historias principalmente que me marcaron bastante. En el 2019, durante una cobertura sobre la carretera México-Toluca, ese día iba con Jorge Mercado, que es un amigo, es mi hermano. Fuimos a hacer la cobertura exactamente ¿Fue 2019? 2019. ¿No fue en enero? 2016, 2017? Yo traía esa fecha porque mi hija acababa de nacer. A ver, hay que checarle ahí. Hay que checar. Si no mal recuerdo, es 2019. Fue en enero. Pero sí fue en enero. Ajá. Fue en enero. Te digo, estábamos realizando la cobertura y vamos a hacer la cobertura de un primer camión que transportaba medicamento sobre la curva bajando hacia bolsas Lerma, de diálisis. Capulón. Exacto. Ajá. Pierde el control, recuesta y se accidenta. Estábamos realizando esa cobertura cuando segundos después se escucha un estruendo demasiado fuerte. Yo acababa de platicar con Jorge, brinco precisamente de la carretera hacia la zona del ¿Pero del brincaste acotamiento. antes o cuando viste todo? No, brinqué antes. Ibas a grabar. Tú ya estabas ahí. Yo ya estaba ahí, exactamente, iba a levantar un poco de imagen. Jorge está hincado, está platicando o está pidiéndole datos a los lesionados. En cuanto yo brinco, en eso se escucha el estruendo y volcó un tráiler que transportaba vigas. Vigas de acero. Vigas de acero. Ya estaba acordonada la zona por elementos de seguridad, había autos. Pues fue tan impresionante que lo único que cuando yo volteo es una cortina totalmente de polvo. No viste nada. No vi nada. Tú caíste, te aventaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Porque ustedes estaban en medio. Exacto. Jorge Mercado estaba en medio de las camionetas. Ahí había otros compañeros y compañeras periodistas. Pero de los que estaban del otro lado eran tú y Gary. Exacto. Que Gary brincó. Exacto. Yo comienzo a correr cuando veo eso. La verdad es que no supe ni cómo me subí porque eran como 3 metros. Yo llevaba en ese momento la cámara. ¿Dónde estabas en ese tiempo? En ese momento, en ese tiempo medio? yo estaba en TV Azteca. Nacional. No, estaba aquí en la local. ¿Estabas en la local? Estaba en la local. Algo de lo que me dio la local fue la oportunidad de... Pero de entonces, ¿estabas en Televisa?
Después trabajamos juntos tú y yo. Ah, exacto. Y después regresaste a Regreso Azteca a la- Local. Ah, ok. de Azteca ok, Local. ok, ya. Entonces, en ese momento, algo de lo que tú decías, cuesta trabajo y bastante trabajo el tener una corresponsabilidad, porque tienes que demostrar qué trabajo estás haciendo, ¿no? Para que puedan voltear a verte. Algo de lo que aprendí en ese momento fue el momento de un hecho. Jamás se puede dejar grabar, al menos nosotros como reporteros gráficos. O sea, todo el tiempo debes de estar pendiente de lo que está sucediendo. Entonces, cuando pasa eso, yo estaba grabando, estaba documentando tal cual todo lo que se estaba viviendo. Pero ¿Qué traes en tu clip? en ese momento... Empezaste a grabar, empecé a estabas grabar. corriendo, porque es un instinto que traemos. Claro. O sea, eso ya es instintivo. Yo estaba con el Gelas del lado de donde está el puente, y Gelas inmediatamente sacó su cámara y empezó a hacer las fotografías, ¿no? O sea, ese pedo es instintivo, no Claro, lo puedes claro. dejar pasar. ¿Cómo reaccionaste tú desde ahí? Yo te soy sincero, en ese momento no me acordaba de qué es lo que estaba pasando. Sabía que estaba grabando, sabía que Pero estabas conmocionado. estaba conmocionado porque sabía que los compañeros estaban arriba, ¿no? Sabía que Jorge estaba de espalda, estaba hincado. Entonces brinco una bardita como de 2 metros con todo y cámara, comienzo a gritar, a buscarlo y demás. Chentito también estaba ahí. Exacto. Estaban ellos, El bot. el Nolasco, el viejo, Nolasco, ¿no? que se fracturó Que, la pierna. exacto, él se aventó, a pesar de que tenía una edad, pues ya era bastante Ya era, grande ajá. el compañero, él la agarró y se aventó del puente, ¿no? Y cayó y yo creo que fue el instinto y fue lo que lo salvó, ¿no? Entonces en mi clip, te juro que yo me agachaba y veía gente prensada, ¿no? Entre el suelo, entre las vigas y la carrocería de los autos, el cómo las vigas habían perforado unidades, ¿no? Autos, la gente gritando de los lesionados, los compañeros conmocionados. Metros adelante el tractor del camión El tráiler que estaba incendió. incendiando. Exacto, entonces fue un momento pues bastante trágico, ¿no? Pero no me dejarás mentir. Creo que esta profesión te obliga o te acostumbra a estar atento todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo, a ver alrededores, a observar quién estás, dónde estás, porque siempre hay detallitos que te dicen aquí está pasando algo. Entonces hay que estar atentos. Alerta. Siempre. Alerta siempre. Tu instinto es Alerta eso, siempre, estar estar alerta, porque el darle la espalda a la carretera en ese tipo de coberturas implica. Ha habido muchos muchas veces riesgos. a la Batichica, también a Eli Ríos. Ríos. Varias veces la han atropellado, mano. Claro. En un atropellado. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hay que Claro. tener mucho cuidado con esas cosas. Sí. Oye, a ver, Yanka. A ti y al Yoyo le pasaron, creo que juntos varias cosas. O sea, entre esa, la del tráiler, y entre la otra que estaban grabando en Xonacatlán, el camión que se socavón, quedó y que se sin frenos. y que se estrelló o sea, tú lo traes, ¿no? Sí, claro. O sea, fue Fue el momento, suerte, ¿no? O eso sea, que la te digo, verdad es es suerte. que, la verdad, y yo te puedo decir, no sé, pero yo te puedo decir que Jorge y yo hacemos muy buena mancuerna porque traíamos muchas notas que algunos otros compañeros no traíamos Sí. momentos únicos, ¿no? Sí, es que es suerte. Coberturas únicas. Esa ocasión de lo de Xonacatlán, efectivamente estábamos haciendo una cobertura sobre un socavón que se había generado. Jorge me dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una grabación, pero aquí arribita del cerro, ¿no? Nos va a dar un panorama mucho más amplio. Cuando nosotros nos movemos... Yo había ido un par de días antes, güey. Hay una tiendita ahí en la curva, Exacto. ¿no? Yo había ido un par de días antes a hacer la misma nota, pero lo que les pasó a ustedes, o sea, tú, pues lo que te digo, vas por un tema Claro. y terminas sacando la agenda, ¿no? O sea, ya están mis notas. Órale, cumplí con mis 2 notitas. Sí, pues esa ocasión llegamos exactamente al punto donde queríamos posicionarnos, arribita. ¿Y qué es lo que pasa?
se escucha cómo un tractor viene frenando con motor. Vemos que viene arrasando así por carril contrario, empieza a aventar luces, a silbar y todo. Están los trabajadores precisamente haciendo... Lo atropelló, ¿verdad? Exacto. Estaban tapando el socavón. Estaban tapando el socavón y Sí, habían es unas cierto. piedras, yo creo que más de 3 metros, ¿no? De alto. Entonces lo que estaban haciendo era rellenar ese socavón. El tractor viene, se queda sin frenos, arrastra a uno de los trabajadores y literal lo aplastó contra la piedra, ¿no? Entonces fue un momento que no nos esperábamos, parte del trabajo, pero muy, muy, muy desagradable, ¿no? En ese momento. Que además tú ibas a hacer una tomita, un general. Exacto. Una general del... Una panorámica. Una panorámica del socavón. Y de pronto escuchas... Pues, ¡pum, güey! A voltear la cámara. ¿Qué traes en ese clip? En ese clip traemos cómo el tráiler viene bajando sin frenos, pasa por 2 carros invadiendo carril contrario, llega por los trabajadores, se avientan y cómo arrastra a uno de ellos, pues... Vestido de azul, no me acuerdo. No recuerdo Yo me acuerdo exactamente. que vi las imágenes, me acuerdo de que vi. Pero se ve así literal, se ve muy crudo cómo el tráiler lo arrastra y lo deshace en la piedra, porque aparte te digo, eran piedras muy grandes con las que estaban rellenando el socavón. Es que suerte de reportero. Entonces, sí, es muy impactante. Y este San Yoyo tiene una suerte que ojalá, te voy a pedir que me ayudes a localizarlo porque yo le estoy escribiendo y no me contesta. Entonces, por favor, dile que quiero que venga aquí al programa para que podamos platicar de la suerte de San Yoyo, mano. Sí, claro. Porque ese Yoyo Mercado, no, hombre, tiene unas aventuras. Pero bueno, ya lo platicaremos con él en su momento. Mi querido Yanka, ¿cómo vamos de tiempo producción? ¿Ahí vamos bien? Vamos bien. Pues mira, se salió un poquito del tema, lo que queríamos platicar, pero creo que encontramos un tema que pudiera generarle interés, si bien no a toda la gente, sí a quienes quisieran dedicarse a esto, ¿no? A quienes quisieran saber cómo, porque no te enseñan cómo llegar a una corresponsalía, cómo negociar el pago, cuánto deberías de ganar. Entonces, pues, Yanka, muchas gracias por haber compartido tus experiencias, por habernos regalado pues esta conversación a todos los que vemos y participamos en Somos Humanos. Muchas gracias a la producción. Pero algo que quieras agregar, ¿qué crees que se me está pasando, amigo? No, pues al contrario, ¿no? Agradecerte a ti y pues saber que esta profesión es bastante matada, tal vez muy mal pagada. Literalmente en México, bastante matada. Peligrosa, principalmente. Peligrosa. Una de las profesiones más peligrosas. Entonces, pues ahora sí, a quien guste dedicarse de este lado, no le quitamos las ganas, ¿no? Al final de cuentas, tiene que aprender, tiene que enfrentar. Ahora sí se la va a arriesgar como nosotros. Como nosotros. ¿No? Pero sí o no, ya no hay reporteros como los de antes, mano. No, ya no. ¿Ya no, ah? Ya no. Nosotros fuimos esa última generación, creo yo. Actualmente, decíamos, viene esa transición, pero ¿qué es lo que pasa? Que son muy pocos los compañeros que son completos, ¿no? Algo de lo que yo te puedo decir, a mí sí me causa como una controversia. De repente el TikToker, alguna otra persona diga que son reporteros, ¿no? Que inclusive lleguen a los lugares y por el simple hecho de sacar un celular o hacer contenido, digan que son reporteros, ¿no? O periodistas. ¿Qué es lo que pasa? Y suele pasar demasiado en los TikTokers, los que hacen contenido de redes sociales, que no se meten más allá de la información, no se meten con el tema de los datos, ¿no? De qué es lo que pasó, por qué sucedió, quién, cómo, cuándo, dónde, lo básico, y por qué, ¿no? Las 5 Ws, lo básico. No se meten a investigar eso. Entonces muchas veces la información va mal dirigida o está mal, ¿cómo se podría decir?
Mal entregada. mal entregada. Mal entregada. Entonces, eso es lo que de repente me causa controversia, que ellos digan que son reporteros, son periodistas. Y no, y demás, no. Sí te entiendo. Oh, sí tú te dime. entiendo. No, sí te entiendo, amigo. Sí te entiendo, porque esta es una carrera que se va haciendo conforme lo que vas haciendo, y lo que vas conociendo. Porque también es una carrera o una profesión de muchas mañas. Claro. De muchas mañas. Y podemos, o sea, hay desde las mañas del consumir cosas, la motita, el alcohol, todo, porque pues es aguantar guardias, ¿no? O sea, Claro. llevar... Hay quienes las usan y mira, cada quien. Pero desde de esas viejas escuelas, ¿no? De las escuelas en las que en la redacción había gente que estaba fumando otra cosa que no era ni motita ni cigarrito, ¿no? Entonces, así de esas viejas guardias ya no hay. Nosotros tampoco somos de esas, Claro. de las que iban a la fiscalía, pero sí venimos desde antes del WhatsApp. Claro. Sí, sí. El hecho de antes del WhatsApp, esa generación que trabajamos sin saber cómo llegar a los lugares y describiéndonos, no, pues es que tenías que pasas un tope y hay un anuncio de Pepsi y del otro lado hay no sé qué y ahí te das vuelta a la derecha. O de que llegabas al lugar y, jefa, ¿para dónde se fueron las ambulancias? Exacto. No, para allá. Y ahí vas hacia donde te van. O sea, ya no hay. No. Ahora ya es muy sencillo, mandas la ubicación y alguien dice, ¿y quién está ahí? Mándeme una foto. Mandan la foto, publicas la nota, tan. Y te lo digo también como director de un medio de comunicación, porque lo importante es que la información llegue. Claro. Pero la aventura, la esencia de ir a buscar la información, eso no lo cambias por cualquier cosa. Cambia completamente la perspectiva de la nota. Claro, muchas veces y lo tenemos muy en cuenta, ¿no? El famoso reportero de campo, ¿no? Más no reportero de escritorio. Exacto. Actualmente hay mucho reportero de escritorio que yo te puedo decir, ¿no? O sea, no sale, pero tiene la nota. El reportero de campo se mueve, ve cómo llega, pero tiene más certeros los datos. Incluso el reportero de oficina puede publicar la nota antes de quien acudió al lugar por la información. Pero la forma de entregarla es completamente diferente. Claro. Mi querido Yanka, qué gusto. De verdad, estoy muy contento de que nos hayas podido acompañar en una edición más de Somos Humanos. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde ve tu trabajo? Platícanos. Perfecto, pues les comentaba, tenemos la página Conéctate. Conecta, espacio, T mayúscula, Estado de México. Anteriormente teníamos mi página como Conéctate, ya éramos casi 30,000 seguidores. Por cuestiones ahí nos las echaron abajo. Entonces vamos iniciando nuevamente con esta página como Conéctate, Estado de México. Vamos subiendo, ahí pueden ver parte de nuestro trabajo. Pues parte de lo que hacemos también lo pueden ver en la corresponsal, bueno, no la corresponsal, en Imagen Televisión, lo que se genera aquí en el Estado de México. Ahí con Nacho Lozano. Ahí con Nacho Lozano. Y con Paco Sea, en las mañanas. Así es, Paco Sea y Cristal. Y Cristal. Entonces, pues ahí estamos haciendo parte del contenido junto con mi compañera Dalila, que vamos de la mano con la corresponsalía. Y el tema de TikTok e Instagram, que ya lo estamos poniendo en práctica también, así como Conéctate. Estado de México. Y cuando gusten, pues ahí una denuncia al perfil, ¿no? Estoy como Giancarlo Serrano Holguín en Facebook. Ahí también pueden denunciar. Porque no saben, de verdad no saben el paro o la ayuda que es para nosotros como periodistas, que alguien llegue y nos diga, está pasando esto en mi colonia, está pasando esto en tal lado. Para nosotros es encontrar ahí, ay Dios mío, claro. Somos humanos. Me falta una nota, muchas gracias. Entonces, escríbanle a Giancarlo en sus redes sociales cualquier denuncia, también a un servidor, José-Coahuila. Muchas gracias por llegar hasta acá, Giancarlo, nuevamente. Gracias a ti. Muchas gracias.
Recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas. Este contenido que publicamos todos los miércoles a las 8 de la noche en mi canal de YouTube, y lo van a encontrar también posteado en Gran Angular, la información al momento y sin manipular, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. Y para decirles que estamos también haciendo La Telaraña Roja, un podcast de conspiraciones, leyendas urbanas y cositas así que les va a gustar, con mi querido Rayo Rojas. Vayan a verlo, @La Telaraña Roja. Y pues nada, se acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias a quienes llegaron hasta acá. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Si no has visto los episodios anteriores, regrésate porque te estás perdiendo de muchas historias. Sí, y pues comenta. Recuerda que comentando, dando like, no dislike, suscríbete y activa la campanita para ver más contenido como este. Bye. Somos humanos.